Durante la Primera Guerra Mundial, en la llamada Schutztruppe de la colonia de África Oriental alemana, lucharon alrededor de 15.000 soldados alemanes blancos y negros contra unos 250.000 soldados de todo el Commonwealth, así como unidades belgas y portuguesas. Este video informa sobre eso. Esta pequeña y efectiva fuerza, que estaba aislada de suministros y comunicaciones y luchaba más como guerrilla, fue dirigida inicialmente por el mayor Paul von Lettow-Vorbeck, quien al final de la campaña fue ascendido a general de división. Pero cuando a finales del otoño de 1917 la resistencia alemana amenazaba cada vez más con debilitarse, el antiguo médico jefe de la Schutztruppe, el profesor Dr. Maximilian Supitza, quien había sido capturado en Togo al estallar la guerra en agosto de 1914 y posteriormente intercambiado, había desarrollado un plan para suministrar a las tropas de Lettow-Vorbeck los medicamentos tan necesarios, así como municiones y provisiones, por vía aérea en los trópicos infestados de fiebre. El hecho de que finalmente se lograra convencer a la armada alemana de que el uso de uno de sus dirigibles navales podría tener éxito también se debió a la autoridad del entonces ya octogenario investigador ruso-báltico-alemán de África, Georg August Schweinfurth. Cuando se tomó la decisión, el dirigible LZ-104, que estaba en construcción en el astillero de Staaken y recibió la designación táctica L-59, fue alargado 30 metros y equipado con 5 motores Maybach especialmente potentes. A diferencia de los dirigibles de presión que se ven hoy en día, los llamados blimps, los dirigibles que cuentan con un esqueleto completo de vigas y soportes se llaman zeppelines. Recibieron su nombre de su inventor, el conde Fernando von Zeppelin, miembro de la antigua nobleza sajona Zeppelin, documentada desde 1286. A finales del siglo XVIII, los hermanos Juan Carlos y Fernando Luis von Zeppelin se mudaron a Württemberg y allí fueron nombrados condes. Fernando Luis, a su vez, tuvo un hijo, Federico, quien más tarde sería el padre del creador del dirigible, Fernando. Él nació el 8 de julio de 1838 en esta imponente casa en Constanza, junto al lago de Constanza, y después de asistir a la escuela, decidió convertirse en oficial. A los 17 años ingresó a la escuela militar en Ludwigsburgo. Luego, 3 años después, el 28 de septiembre de 1858, el joven conde Zeppelin fue ascendido a teniente e ingresó al 8º Regimiento de Infantería de Württemberg, en Stuttgart, que después de 1870, además del número 126, recibió el nombre de Gran Duque Federico de Baden y estaba estacionado en Estrasburgo, en Alsacia. Poco después, sin embargo, Zeppelin había solicitado un permiso para estudiar ciencias políticas, ingeniería mecánica y química en la Universidad Eberhard Karls de Tubinga. Pero debido al inminente conflicto austro-italiano, la Segunda Guerra de Independencia Italiana, que estalló en 1859, también llamada Guerra Sarda, contra el Imperio Austriaco, en la que el contingente de Württemberg también fue movilizado en el Ejército Federal de la Confederación Alemana. Fue llamado de regreso al servicio un año después y transferido al Cuerpo de Ingenieros, precursor de la tropa de zapadores. El 22 de septiembre de 1862, Zeppelin fue ascendido a primer teniente para participar como observador de mayo a noviembre de 1863 durante la Guerra Civil estadounidense en el Ejército del Potomac de la Unión. Aquí está el Estado Mayor del Ejército. Esta guerra, que duró de 1861 a 1865 entre el sur que buscaba la independencia y los estados del norte, es, con más de 520.000 muertos, la guerra más sangrienta en la historia de los Estados Unidos de América. Pero en el ejército del Potomac, Zeppelin también fue testigo del uso militar de globos aerostáticos. Además, participó en un vuelo en globo que dejó una profunda impresión en el joven oficial alemán. Después del regreso de Zeppelin de América, el rey Carlos de Württemberg
lo ascendió a capitán de caballería en 1865 y lo nombró su ayudante personal. Zeppelin participó con las tropas de Württemberg, aliadas de Austria, en la campaña del Meno, nombre de las operaciones del 1 al 27 de julio de 1866, realizadas por el ejército prusiano del Meno en la guerra alemana contra Austria. Después de que Württemberg firmó un tratado militar con Berlín tras la victoria de Prusia, el conde Zeppelin fue asignado en 1868 al Estado Mayor prusiano y al primer regimiento de dragones de la Guardia, Reina Victoria de Gran Bretaña e Irlanda, en Berlín. Allí, el 7 de agosto de 1869, se casó con Isabella Frein von Wolf Alt-Schwanenburg, y en 1879 nació su hija, Elena. Aquí se ve al matrimonio von Zeppelin con su hija y su yerno. Cuando Francia declaró la guerra a Prusia el 19 de julio de 1870, y los estados del sur de Alemania, Hesse, Baden, Württemberg y Baviera, contrariamente a lo que pensaba Francia, se solidarizaron con Prusia, el conde von Zeppelin también participó en la campaña contra Francia como oficial del Estado Mayor de la Brigada de Caballería de Württemberg. En ese contexto, se hizo conocido por un acontecimiento especial. Para determinar la ubicación y la dirección de marcha del primer ejército del mariscal de campo francés Patrice MacMahon, que se encontraba en Estrasburgo, la mañana del 24 de junio realizó una misión de reconocimiento por la vecina Alsacia, junto con 4 oficiales y 8 soldados. El primer día pasó sin problemas, pero al siguiente la tropa de Zeppelin fue interceptada por tropas francesas en Schirlenhof, cerca de Gundershofen, y se vio envuelta en una escaramuza. En ese enfrentamiento murieron tanto un oficial francés como el teniente alemán de 27 años del tercer regimiento de dragones de Baden, William Herbert Winslow, el primer alemán caído en la exitosa campaña de 1870 a 1871. Aquí está el monumento a Winslow. Excepto Zeppelin, que logró escapar, todos los demás soldados alemanes fueron capturados en ese momento. Pero gracias a los resultados de reconocimiento que informó después de llegar a las líneas alemanas, el mando alemán decidió cruzar la frontera el 4 de agosto y atacar Weissenburg. En 1871, después de la firma de la paz, Zeppelin llegó a Estrasburgo al regimiento de ulanos de Schleswig-Holstein, número 15. En 1874, como mayor, fue destinado al regimiento de dragones del rey, segundo de Württemberg, número 26, en Ulm. En 1882, finalmente, como comandante al primer regimiento de ulanos de Württemberg, número 19, Rey Karl, donde en 1884 fue ascendido a coronel. De octubre de 1886 a noviembre de 1887 comandó la 27ª Brigada de Caballería, segunda del reino de Württemberg, que estaba en Ulm. Pero cuando el conde, que había sido ascendido a teniente general el 18 de noviembre de 1890, fue evaluado desfavorablemente como comandante de una división en las maniobras de otoño de 1890 por el inspector de caballería, el general coronel prusiano Ernst von der Planitz, solicitó su retiro del servicio militar activo. El 29 de ese mes se retiró como general a la suite del rey, como se llamaba a las personas que tenían derecho a usar el uniforme de un regimiento, pero sin ocupar un puesto oficial. A partir de entonces, se dedicó por completo a la idea que había perseguido desde la década de los 70, la construcción de una aeronave rígida, y de hecho, su desarrollo innovador lo convertiría en el pionero del actual tráfico aéreo mundial. Pero al principio, su idea de un dirigible maniobrable fue objeto de fuertes críticas. El apodo más leve que recibió fue el loco del lago de Constanza. Las burlas y el rechazo eran cosa de todos los días. La mayoría de la comunidad científica, expertos, especialistas y la prensa rechazaban las ideas de Zeppelin. Y también la comisión de expertos convocada por el Kaiser Guillermo II
Un grupo de profesores le había recomendado al Ministerio de Guerra prusiano no apoyar su proyecto. El Kaiser Guillermo II incluso había llamado al conde el más tonto de todos los sudalemanes. Sin embargo, más tarde condecoró a Zeppelin, aquí a la derecha del Kaiser, con la más alta distinción. El primer dirigible, que como todos los siguientes fue llamado Zeppelin, el conde lo mandó construir primero con sus propios recursos y donaciones. Luego, el 2 de julio de 1900, llegó el momento. Desde el lago de Constanza, cerca de Friedrichshafen, el Zeppelin Luftschiff Zeppelin 1 se elevó en el aire. Con este éxito, el pionero de la aviación hizo callar a todos los que dudaban y a los escépticos. Pero como lo hemos visto en la exploración espacial moderna, y como también lo veremos en el futuro, el desarrollo y la construcción de los Zeppelines tampoco estuvieron exentos de reveses dramáticos. Así, después de una avería en el motor y un aterrizaje de emergencia en Echterdingen, el dirigible Luftschiff Zeppelin 4 explotó y se incendió el 5 de agosto de 1908 ante numerosos espectadores. Con eso, la obra de la vida del conde von Zeppelin parecía haber llegado a su fin, pero este accidente, que fue observado de cerca por el público, le dio a la idea de Zeppelin un impulso enorme. De repente, en Stuttgart se creó el Fondo Nacional para Construcción de Dirigibles para el conde Zeppelin, conocido como Donación Zeppelin del pueblo alemán. Al final, se reunieron alrededor de 6 millones de marcos que el conde pudo aportar a una fundación con la que creó su empresa para la construcción de dirigibles de lujo. El objetivo era operar un tráfico civil de dirigibles dentro de Alemania, con zeppelines lujosamente equipados, acelerar el transporte postal y permitir viajes de investigación científica desde el aire. Para ello, el 16 de noviembre de 1909 se fundó en Frankfurt del Meno la primera compañía aérea del mundo, la Deutsche Luftschifffahrts-Aktiengesellschaft. Operaba los dirigibles de transporte construidos por Luftschiffbau Zeppelin GmbH. En 1913 existía una red de vuelos en dirigibles Zeppelin entre Düsseldorf, Baden-Baden-Ost, Berlín-Johannisthal, Gotha, Frankfurt del Meno, Hamburgo, Dresde y Leipzig, con cifras impresionantes. Hasta junio de 1914, un mes antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, los dirigibles de la Deutsche Luftschiffahrts Aktiengesellschaft habían transportado en total a 34.028 pasajeros en 1.588 viajes y en 3.176 horas de vuelo. Habían recorrido una distancia de 170 y 2.535 kilómetros. Aunque durante la Primera Guerra Mundial la propaganda publicaba postales como estas, el uso militar del dirigible como bombardero no había sido planeado por el conde Zeppelin. Y de hecho, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, solo se habían fabricado 26 zeppelines, de los cuales solo 7 estaban equipados con ametralladoras, sin embargo, sin dispositivos de puntería o lanzamiento para bombas. Además, los soldados que los operaban no tenían experiencia en combate ni en bombardeo. Pero con el inicio de la Primera Guerra Mundial, el 1 de agosto de 1914, la Deutsche Luftschiffahrts Aktiengesellschaft tuvo que entregar los dirigibles de acero Luftschiff Zeppelin, 11 Victoria Luise, Luftschiff Zeppelin, 13 Hansa y Luftschiff Zeppelin, 17 Sachsen al ejército alemán. Y a medida que avanzaba la guerra, se utilizaron cada vez más zeppelines, principalmente en la marina, para reconocimiento y bombardeos contra varios objetivos, pero en su mayoría contra Inglaterra. En ese proceso se perdió toda una serie de zeppelines, tanto por acción enemiga como sin ella. En cuanto al destino posterior del conde von Zeppelin y su idea, eso se cuenta rápido. En los últimos 15 años de su vida, quien fue nombrado general de caballería el 5 de diciembre de 1905, recibió los más altos honores. El 8 de marzo de 1917, Ferdinand Conde von Zeppelin falleció en Berlín a la edad de casi 79 años. El solemne entierro militar tuvo lugar en Stuttgart. Su obra fue continuada por su antiguo crítico, el doctor Hugo Eckener, en la imagen a la izquierda, quien desde 1912 era el director de la Sociedad Alemana de Dirigibles, la Deutsche Luftschiffahrts Aktiengesellschaft. Con el tiempo,
él se convirtió en un firme defensor de la idea de Zeppelin. Cuando en noviembre de 1918 el Imperio alemán perdió la Primera Guerra Mundial, 10 años después, por iniciativa de Eckener, se construyó el gigantesco dirigible Graf Zeppelin, y en 1931 el igualmente grande Zeppelin Hindenburg, que se hicieron mundialmente famosos por sus viajes alrededor del mundo. Aquí la comparación de tamaño del Hindenburg con los aviones de nuestra época. En rojo se muestran los contornos del Airbus A380. El final de los Zeppelines comenzó cuando, el 6 de mayo de 1937, el Hindenburg se incendió al aterrizar en Lakehurst, cerca de Nueva York, por razones que aún hoy no se han esclarecido, causando la muerte de 36 personas. Después de eso, en Alemania ya no se permitió el uso de los Zeppelines, especialmente porque Estados Unidos, por razones estratégicas, prohibió la venta de helio no inflamable y no se podía seguir operando con hidrógeno, que es altamente inflamable, debido a los riesgos que esto implicaba. Pero ahora, retrocedamos 20 años, al 25 de octubre de 1917, cuando el dirigible L-59, que mencioné al principio, fue puesto en servicio. El comandante era el capitán teniente Ludwig Bockholt. Él ingresó a la Marina Imperial en 1903 y desde octubre de 1916 estuvo en los dirigibles navales, donde comandó sucesivamente 3 Zeppelines, hasta que el 3 de noviembre de 1917 asumió el mando del L-59. El capitán teniente Bockholt se hizo conocido por el público en general cuando, el 23 de abril de 1917, con el Luftschiff Zeppelin 66, número táctico L-23, capturó el bergantín noruego de 3 mástiles Royal cerca de Hornsrev, en el Mar del Norte, y lo hizo llevar como premio a Cuxhaven. Esta imagen, a diferencia de la anterior, muestra el tipo correcto de dirigible. Es un hecho único en la historia que un dirigible haya capturado un barco en el mar. Ahora el capitán teniente Bockholt estaba encargado de lo que se llamaba el asunto de China, como se había disfrazado su planeada misión de guerra para apoyar a las tropas de África Oriental por razones de encubrimiento. Después de finalizar todos los trabajos, el dirigible llegó el 4 de noviembre, tras un vuelo de 28 horas, a la base alemana de Zeppelines en Hambol, el puerto militar de dirigibles más al sur del ejército alemán, en la aliada Bulgaria. En ese entonces, Hambol se utilizaba para vuelos de reconocimiento y bombardeo contra Rumania, Rusia, Sudán y la Malta británica. A bordo había una carga de 50 toneladas, equivalente a 4 vagones de tren, entre municiones, ametralladoras, material de curación, medicinas, gasolina, aceite, agua y alimentos. Como se asumía que después de abastecer a las tropas alemanas en África no habría suficiente combustible para el viaje de regreso, desde el principio se planeó que todo lo aprovechable del Zeppelin fuera utilizado por el ejército aéreo del Lettow-Vorbeck, como tiendas de campaña y vendas hechas de la envoltura exterior, y del armazón de aluminio se fabricarían camillas, estructuras para barracas o mástiles para antenas. El primer intento de despegue el 13 de noviembre de 1917 fue cancelado debido a vientos demasiado fuertes, y también el segundo intento, el 16 de noviembre, después de 22 horas de vuelo, tuvo que regresar al puerto balcánico de Hambol debido a fuego amigo por parte de tropas otomanas no informadas y a las condiciones meteorológicas desfavorables. Pero luego, el 21 de noviembre, a las 8:35 de la mañana, comenzó la misión. A bordo del L-59, además del profesor Supitza, también se encontraba el ya mencionado futuro sucesor del conde de Zeppelin, el doctor Hugo Eckener. Por eso se había supuesto que Vorbeck estaba en las tierras altas de Maconde, en África Oriental. Evitando el Mar Negro y poniendo rumbo a Adrianópolis, hoy Edirne, el L-59 siguió por la antigua calzada de las legiones romanas hasta Constantinopla, la actual Estambul. Luego voló a 1000 metros de altura, escoltado por un escuadrón de combate de la División Aérea Alemana de Esmirna, hoy Izmir, sobrevolando Creta en el mar Mediterráneo hasta la costa africana, y después cruzó el desierto de Libia hasta Sudán. Al mediodía, el motor delantero falló temporalmente. Además, el calor casi insoportable provocó una pérdida de gas en el Zeppelin,
lo que hizo que el L-59, combinado con ráfagas de viento fuertes, se sacudiera tan violentamente que varios miembros de la tripulación se marearon como si estuvieran en el mar, con todo lo que eso implica. Además, la alimentación monótona les causó problemas digestivos a los hombres, y a eso se sumó la sed constante. Sin embargo, la tripulación seguía de buen ánimo, ya que se trataba de poder brindar un apoyo decisivo a los camaradas de la Schutztruppe. Sin embargo, hasta ahora el capitán Leutnant Bockholt no había recibido ningún mensaje de radio del Estado Mayor del Almirantazgo, bajo el mando del almirante von Holtzendorf, sobre la situación militar de Lettow-Vorbeck. Pero esto también se debió a que el L-59, al atravesar un frente de tormenta sobre el Mediterráneo, había recogido la antena del sistema de radio. Cuando la antena volvió a estar lista para recibir sobre Sudán, el L-59 recibió en la madrugada del 23 de noviembre un mensaje de radio enviado por la gran estación de radio de Nauen del Estado Mayor del Almirantazgo. Abortar la misión. Regresar. El enemigo ha ocupado la mayor parte de las tierras altas de Makonde. Ya está en Kitangari. Los portugueses atacan desde el sur al resto de la Schutztruppe. En internet se encuentra otra versión del mensaje de radio. Última base de Lettow-Vorbeck. Rebala. Perdida. Toda la meseta de Makonde en manos de los ingleses. Partes de las fuerzas de Lettow capturadas. El resto, al norte, bajo fuerte presión. Regresen de inmediato. Lo que realmente hay detrás del mensaje de radio sigue siendo, incluso hoy, objeto de interpretaciones y especulaciones. Cayeron al final, como tantas veces en la Segunda Guerra Mundial, en una trampa del servicio secreto británico que había difundido una noticia falsa, porque Lettow-Vorbeck no se había rendido en absoluto, pero como el transmisor del equipo de radio de la L-59 se había averiado, Bockholt no pudo comunicarse con Berlín para confirmar la información. Por eso, el capitán teniente, con gran pesar, obedeció la orden de cancelar la operación. Y eso, a pesar de que todavía tenía una reserva de combustible para 24 horas, y que 2 días después habría estado con Lettow-Vorbeck. Sin embargo, así fue como el L-59, después de su regreso, también lleno de dificultades, marcado en azul punteado, con fuertes vientos en contra, durante el cual, debido a la pérdida de gas, tuvo que arrojar parte de la carga. Llegó de nuevo sano y salvo al puerto de Jambol el 25 de noviembre a las 7:30 de la mañana, tras un viaje de 95 horas a través de 3 continentes. La foto conmemorativa muestra a toda la tripulación poco después de su regreso. Después de que el abastecimiento de la Schutztruppe no funcionara, Lettow-Vorbeck, cuyo antepasado ya fue mencionado por primera vez en 1330, se retiró más al sur con su ejército, que permaneció invicto hasta el final de la guerra, y se abasteció mediante incursiones y saqueos. En 1940, el hijo de Lettow, Rüdiger, cayó en la campaña de Francia en Ormien. Su hijo Arndt, en 1941, durante la batalla de Moscú. Después de la Primera Guerra Mundial, Lettow-Vorbeck se pronunció sobre la misión de guerra del L-59 y dudó de que el dirigible de abastecimiento lo hubiera encontrado en ese territorio tan enorme. Lettow aparece en el centro de la imagen tras su rendición, junto a un oficial británico a la izquierda. Quizá ya había escuchado si los británicos, como se sospecha fuertemente, habían sido informados sobre el viaje del L-59, lo que a su vez podría arrojar luz sobre el mensaje de radio enviado desde Nauen, que en su mayoría no fue recibido. Y Lettow-Vorbeck había añadido en su declaración que el vuelo de abastecimiento debió haber partido un mes antes para cumplir con éxito la misión de apoyo. Sin embargo, dejando eso de lado, el Zeppelin L-59 recorrió 6.757 kilómetros en 95 horas y 5 minutos, un récord de distancia para una aeronave militar que hasta hoy no ha sido superado por ninguna otra. Y como otro hallazgo importante, en ese entonces se llegó a la conclusión de que, a pesar de los problemas para manejar las grandes variaciones de temperatura, sería posible realizar viajes de larga distancia en el Zeppelin para superar distancias que en ese momento ningún avión podía alcanzar. Aquí está el mapa de rutas original de Bockholt. Como la Armada no esperaba que el L-59 regresara de su misión en África,
no había planes para más misiones. Las propuestas para misiones de abastecimiento en favor del ejército otomano de Enver Pasha en Arabia o para la búsqueda de minas frente a Constantinopla habían sido rechazadas por los mandos responsables. Así que el L-59 fue nuevamente equipado con ametralladoras y a principios de 1918 se utilizó para misiones de ataque, vuelos de reconocimiento y bombardeos contra Oriente Medio o Italia. Luego, el 7 de abril de 1918, el L-59 despegó nuevamente desde Jambol, Bulgaria, para atacar la base naval británica de Malta. Para ello, viajó por los Balcanes hasta el estrecho de Otranto, el estrecho en el mar Mediterráneo entre la península de los Apeninos, es decir, Salento al oeste, y la península de los Balcanes al este, donde el submarino alemán UB-53, en superficie y bajo el mando del Oberleutnant sur See, Roberto Sprenger, vio pasar al dirigible esa noche del 7, todavía a una altura de unos 210 metros. Pero poco después, según Sprenger, a las 20 horas con 34 minutos, escucharon dos explosiones y vieron una enorme llama que envolvió por completo la aeronave, la cual luego se hundió en el mar. Todos los intentos de rescate del UB-53, que también fue hundido el 3 de agosto de 1918 en el estrecho de Otranto al chocar con una mina inglesa, resultaron infructuosos. Todos los 21 miembros de la tripulación del L-59 perdieron la vida, incluido Ludwig Bockholt. Se sospecha que la causa de la pérdida del Zeppelin fue un rayo. Es poco probable que haya sido derribado por un buque de guerra inglés o italiano. En el parque de Jambol, la ciudad en el sureste de Bulgaria junto al río Tunja, una piedra conmemorativa recordaba al L-59 y a sus soldados, así como el increíble viaje militar récord del Zeppelin alemán a África y de regreso, un récord que hasta hoy no ha sido superado.